¿Cómo están todos ustedes, amigos y hermanos? Agradecido de parte de Dios por cuanto la misericordia de Dios es grande. Bueno, otra semana más, el cual Dios nos pueda bendecir. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo, ya que vamos a hablar sobre entidades el cual puedan estar en las personas. Y a lo mejor muchos no saben que estas entidades están trabajando. Entonces vamos a hablar sobre el emisor, el receptor y el vector. Estas tres influencias son las que entran en las personas, pero muchos no lo saben, muchos no saben de dónde vienen este tipo de contaminaciones. Es porque hay en ambientes espirituales del aire emisores, luego receptores, personas con espíritus dentro y luego vectores que trasladan estos espíritus. Ese va a ser el tema de hoy, así que nos va a bendecir en esta noche, ya hoy 21 horas. 9 de la noche en Santiago de Chile. Bueno, acá hace un poco de frío, está un poco helado, pero confiando en Dios que nos va a ayudar en este tema y para poder desarrollarlo también, y usted pueda entender que necesitamos estar alerta contra todo ataque del enemigo. Por lo tanto, necesitamos estar firmes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que afirmarse y ya confiar plenamente en el Señor. Y creo que en esta tarde Dios nos va a bendecir y que la misericordia de Dios se va a mover a nuestro favor. Hoy el tema es emisor, receptor y vector a través del sonido del cielo. Bueno, Dios bendiga a todos los que ya se conectan, que Dios les bendiga. Y hoy vamos a estar tocando un tema, hermano, importante, y coloquen la mayor atención porque hay influencia en que vienen las personas dicen, ¿por qué me cuesta dejar este vicio? ¿Por qué me cuesta dejar esta contaminación? ¿Por qué me cuesta dejar este pecado? Yo oro, yo busco, y quizá hoy, a la luz de la Escritura, vas a entender por qué vienen estos espíritus, el cual muchas veces te cuesta dejar. Si hay un espíritu de droga, un espíritu de alcoholismo y te cuesta dejar, a través de la palabra del Señor vamos a ver por qué estas entidades, y por eso que hay que ir directamente a la entidad, a expulsarla por el poder del nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a tener una confrontación, hermano, netamente denunciando en el mundo espiritual estas entidades que vienen a contaminar, a destruir al ser humano. Y Dios hoy te va a sacar en victoria. El tema de hoy es emisor, receptor y vector. Aunque también hay un cuarto espíritu que es el mundo de los nahuales, pero no vamos a alcanzar a tocarlo, que ese espíritu también se transforman y entran también dentro de los animales, el espíritu de los nahuales. Pero hoy quiero hablar sobre estos tres, emisor, receptor y vector. Antes de ya comenzar el tema, quiero saludar a todos los que puedan estar conectados también vía el Facebook, que se conectan también diariamente y siguen esta programación ya de mucho tiempo. Que Dios les pueda bendecir. Niño López, que Dios les bendiga también de allá de tu país, que les fortalezca el Señor, les dé la gracia y su misericordia a tu favor, hermano Luis Marín. Un saludo, un abrazo, a seguir buscando a Dios y a seguir evangelizando. Dios tiene cosas sorprendentes todavía para mostrarlo. Amiga Carolina Palmas, un abrazo a tu familia, a tu esposo, a tus hijas, que Dios les bendiga. Aún al perrito, que seas bendecido, toda tu casa sea bendecida en nombre de Cristo Jesús. Declara una bendición poderosa allá en tu tierra, en el sur de Chile, que la bendición sea sobre tu vida. Amiga Leda Pinto, un saludo desde Brasil, allá en ese país hermoso. Dios te bendiga, Leda, y a seguir adelante, que Dios tiene cosas sorprendentes para que siga evangelizando el reino de Dios, no solo en tu país, sino a naciones. Patricio Gómez también, un cariñoso saludo, Dios te bendiga, hijo, fuerza del Señor, Dios le siga fortaleciendo y a buscar el nombre del Señor. Y creemos, hermano, que el Señor nos va a fortalecer. Raúl Escobar Díaz, qué gusto saber de que estás conectado, Dios te bendiga, tengo buenos recuerdos tuyos en mi niñez, y así que saludo a Raúl desde allá de la 14ª región de los lagos. Tengo bonitos, muy buenos recuerdos tuyos desde niño, de cuando tocabas tu instrumento, tu guitarra,
tus predicaciones, tu enseñanza, tu modo de adorar, de cantar alabanza, era algo impresionante. Y eso va a volver nuevamente con más fuerza, solo acercarse a Él, buscar de Él. Así que un abrazo con todo el corazón a ti, a toda tu familia también. Eugenia Gutiérrez, Dios te bendiga también, que Dios les fortalezca y le animo a seguir adelante confiando en el Señor, que Dios nos quiere bendecir y sorprender. Y Pablo López también, Dios les fortalezca, les bendiga. Un cariñoso saludo para tu vida, tu casa, tu familia, y que Dios les siga fortaleciendo cada día y siempre buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Johan Díaz, Dios te bendiga. Joan, un cariñoso saludo, Joan, a tu familia, a los tuyos. Sigue adelante, confía en el Señor. Dios tiene cosas sorprendentes para tu vida. No retrocedas, avanza. La orden es avanzar. Solo es avance. El reino es avance. Avanza, Joan, porque Dios te capacita y te prepara en este tiempo para cosas mejores. Francisco Benítez Torres, Francisca, Dios te bendiga. Francis Benítez, Dios te bendiga. Un cariñoso saludo también para tu vida. Que Dios la siga fortaleciendo y a seguir adelante. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más se encuentra por acá? Bueno, ya hemos saludado a varias de las personas. Y contento. Bueno, estoy un poquitito delicado de garganta acá en Santiago de Chile. Ya estamos en el tiempo de otoño, pero entre otoño y más frío, ya pronto llega el invierno, entonces estamos muy afectados porque el tiempo de otoño es acá, por lo menos en Santiago, calor, sol, calor, a veces lluvia, frío, calor, entonces eso afecta mucho a la garganta, pero nada va a impedir que hoy hablemos de esta hermosa palabra. Así que atento, si puedes tomar lápiz y papel te va a ayudar mucho, si no, bueno, este programa ya queda grabado tanto en la página de Facebook como también en las páginas de YouTube, para que así puedas también tener base y te sirvan también como experiencia para enseñar también a otro. Hoy vamos a hablar del tema emisor, receptor y vector. Los espíritus emisores, los receptores y los vectores. Entonces, cuando hablamos sobre esto, hermano, estamos diciendo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos santifique en todo. Por eso 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que el término dice que os santifique por completo. Siempre he enseñado, hermano, que a veces nosotros usamos mal estos conceptos, y aquí está la base escritural bíblica, porque a veces decimos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y se enseña y se predica somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es fuera del orden. El orden es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en el orden, como dice la palabra, entonces las cosas se hacen bien. Entonces, escrituralmente nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para poder lidiar en el cuerpo con algo que ha sido contaminado, tenemos que primeramente ir al espíritu. Por eso la escritura dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu. Entonces, como la mente tiene un espíritu, hay que atacar primeramente al espíritu. No es solamente mentalizarse, porque ahí está el alma, lo almático, las emociones, los sentimientos, ahí está lo almático. Entonces, cuando tú dices, voy a cambiar, voy a dejar esto, tú te mentalizas, es algo almático, y te va a durar un tiempo, y después nuevamente vas a volver a recaer, que al final no lo hiciste en el orden correcto. El orden correcto es ir al espíritu, porque el espíritu fue contaminado, porque el espíritu fue dañado, y por ende el alma, sentimientos, emociones están dañados, y el cuerpo va a hacer lo que las dos anteriores están ahí dañando a este tipo de influencia en nuestra vida. Por eso dice, en santidad en todo, espíritu, alma y cuerpo. Dice en todo. Cuando habla del todo, es la palabra del griego holokleros. En todo es la palabra holoclero, que es completo. Entonces Dios tiene que colocar holocleros, que nos santifique en honocleros, que nos santifique en todo, en todos y en todas las partes. Cuando hablamos de parte, porque hay parte dividido, parte que están a veces defragmentados por heridas, entonces tiene que haber una liberación por completo. Ahí está la palabra holoclero, que el Señor nos santifique en todo. Y la liberación es muy completa, hermano, porque
La liberación es por completo. Y si no está por completo, una liberación estará dividida. Y si está dividida, esta liberación va a dar lugar a que estas entidades nuevamente puedan volver a entrar, y la idea de una liberación que no entre. Por eso el éxito de una liberación de cualquier entidad no es tanto que salga, porque eso el poder de Cristo lo puede hacer. El éxito de una liberación no es que salgan, el éxito de una liberación es que no entren. Entonces, cuando hablamos de esto, hermanos, necesitamos en que el Señor pueda actuar, tanto en emociones, y pueda el Señor restaurarnos, y con la ayuda del Señor poder interpretar lo que la Escritura dice. Y entonces, cuando hablamos en la palabra del Señor, nosotros tenemos que entender que necesitamos quitar algunas cosas que el enemigo viene a hacer, a contaminar, primeramente en el hombre, tanto como en la mujer, ya que también son diferentes tipos de influencia. El cerebro del hombre, la mayoría de los varones, según los científicos, no están, dice, aptos para leer las expresiones faciales, ni los matices y las emociones. Pero cuando hablamos sobre la influencia de este tipo de entidades, el cual vienen a dañar nuestra vida, nosotros tenemos que experimentar que en Cristo Jesús Él nos puede hacer libre. Cuando hablamos sobre un espíritu, porque un espíritu que invita a otros a venir, cuando hablamos de un emisor, este emisor invita a receptores a venir, y estos receptores invitan a vectores a venir, porque un espíritu, los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. Entonces, cuando estamos hablando de esta enseñanza, estamos diciendo que en la palabra del Señor, estas entidades en el mundo espiritual son señales que se envían en el mundo espiritual. Los espíritus de los receptores que necesitan a alguien que los coloque primero por dentro de una batalla, y puede comenzar dentro de un nacimiento, si hay una brecha o una generación también de iniquidad. Entonces, a través de la sangre también pueden venir espíritus de iniquidad. Si el padre no trabajó la iniquidad ancestral, generacional, ancestral y familiar, y continuó con su vida, en un momento que tuvo el hijo también va a ser contaminado, porque esta entidad también trabaja en vía el receptor de la iniquidad. Ejemplo, si un padre fue pecador, un padre fue mentiroso, un padre tuvo problemas sexuales, cuando nazca un hijo, si no se corta eso, por genética, por ADN, por sangre, el hijo va a tener las mismas contaminaciones del padre. Y ahí se llaman los receptores de la iniquidad. El receptor del padre fue transportado al receptor del hijo. Si no hay un emisor, no va a haber un receptor. Cuando entonces hablamos, el primero que es el emisor, necesitamos también entender que este espíritu del emisor es un emisor que está constantemente en un mundo espiritual enviando señales. Esas señales son en el mundo espiritual, y las personas que no han en su vida espiritual no la han santificado, en su vida si hay concupiscencia del corazón, que son pecados ocultos, si en su vida no han santificado, entonces serán los receptores del emisor que se envían las señales. El emisor es que envía la señal, y si hay algún receptor, el receptor la capta y la hace suya. Es ahí el problema. Por eso que muchos dirán, me cuesta dejar esto, me cuesta dejar este vicio, me cuesta dejar este problema. ¿Sabe por qué le cuesta dejar? Porque hay una señal en el mundo espiritual que se está dando, y usted es el receptor. Entonces esa señal en el mundo espiritual se está dando, y como se da, en los espíritus se buscan y se juntan. Entonces esa señal está siempre activa, día a día está esa señal. Entonces si encuentra un receptor, ese receptor va a ir y va a confrontarse en su espíritu. Entonces se va a provocar ahí en que esa entidad sea contaminada, y el receptor es usted. Ahí entonces nosotros donde tenemos que tener el cuidado de poder entender que estos tipos de entidades trabajan de esta manera para confundir. El receptor invita a otros a venir, o sea, no quiere estar solo. Por eso que la palabra dice, Primera de Reyes capítulo 22, verso 21. Y salió un espíritu y se puso de delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira de boca de todos sus profetas. Y le dijo,
le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Era un emisor y dijo, yo iré y seré un espíritu de mentira en los profetas. Eran los profetas que tenía Acab con Jezabel. Entonces eran espíritus de mentira que querían huir. Tenían un receptor de mentira. Hay personas que fueron violadas también de niños y callaron por años sin ministración. Y hace tiempo ese receptor está ahí. Ese receptor, hermano, se puede transmitir también a otros, a sus hijos. Por eso que toqué directamente el punto de la violación, porque es lo que no todos cuestan hablar. Violaciones de niños, pecados, traumas, secuelas que le hicieron, y muchas veces la gente no quiere hablar, no quiere confesar, no quiere decir, y como no quieren confesar eso, lo guardan y no son ministrados. Entonces una persona que recibió de niñez, hermano, y voy a ser claro en esto, si hay personas que durante su niñez fueron violadas, fueron abusadas sexualmente, es necesario en que se puedan liberar. Escuchen, los espíritus del emisor, el receptor y el vector son tres espíritus que siempre van a estar buscándose. El emisor es la señal que se envía, el receptor es la persona y el vector es que transporta el espíritu a otros y según las áreas que se puedan manifestar. Y por eso estoy hablando directamente cuando hay personas que fueron violadas de niño, violadas sexualmente, hombres o mujeres. La idea es que puedan ministrarse, no puedan callar. La palabra dice, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando estamos diciendo que con la boca se confiesa para la salvación, estamos diciendo que en el mundo espiritual se tiene que haber una administración, porque si no se hace una administración a estos espíritus, van de generación tras generación. Volvamos al punto entonces, cuando una persona adulta de niño o de juventud, quizás a lo mejor de usted fue violado en algún área sexual, si ese padre no ha confesado, no ha sido ministrado y guardó y cayó, cuando él tenga un hijo o una hija, correrá, escuchen lo que estoy diciendo, y esto lo digo con temor y temblor, ese hijo correrá el mismo riesgo que tuvo el padre, porque los espíritus se buscan y se juntan, y los espíritus se mueven, se transportan por generacional, ancestral, familiar, ADN o también sanguíneo, que viene todo de lo mismo. Entonces, es necesario confesar, decir las cosas, porque existen estos emisores. El emisor es que está enviando la señal. Recuerde, estamos hablando hoy el tema emisores, el receptor y vector. El emisor es que envía la señal. Esas señales están en el mundo espiritual, o sea, están en los aires. Y esa señal se envía constantemente buscando un receptor. El receptor es la persona. La persona es un receptor. Entonces, constantemente van a estar enviando tu espíritu, estas entidades en el mundo espiritual, en el mundo del aire, de los ambientes, de clima, para buscar un receptor. Y cuando llega un receptor, una persona, entonces ese receptor toma la señal y la hace suya. Y ahí empieza a ser contaminado a través de influencia, de ataques demoníacos. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros podamos entender que necesitamos ser libres de estas opresiones. Hoy, hermano, a través de esto, estamos denunciando en el mundo espiritual cualquier emisor, receptor o vector. Por eso es que es necesario que nosotros podamos entender, amigos, hoy es un tema de mucha profundidad también en la palabra del Señor, porque el Señor está confrontando nuestro espíritu. Y hablaba de violaciones, pero a lo mejor habrá un trauma, a lo mejor te han herido, te han dañado, violaciones, a lo mejor te engañaron, te fueron infiel, hubo pecados, hubo confrontaciones en el mundo espiritual, y eso se tienen que ministrar, porque si no se ministra, es el emisor que ahí va a estar constantemente, y cada vez que algo se active, el emisor va a encontrar un receptor para poder entrar. Es como las personas, hermanos, que una persona, el receptor es cuando uno llega a Cristo,
Esto lo enseño también en el centro de rehabilitación que estoy trabajando con la ayuda del Señor. Ya llevo más de 2 años y medio junto a ellos, enseñando la palabra en un centro de rehabilitación cristiano acá en Santiago de Chile. Y enseñamos estos temas que las personas son contaminadas porque que han tenido receptores en su vida, tanto en el mundo, y la han traído a Cristo, y el Señor sí las quita. Pero esos receptores, si no son ministrados, pueden volverse a activar. Es ahí el problema. Por eso es que nosotros tenemos que entender que hay que ministrar a las personas, porque si no ministramos a las personas, estos receptores se van a activar. Cuando hablamos sobre un emisor, ahora para que usted entienda bien, usted dirá, ¿qué es un emisor? ¿Qué es un receptor? ¿Receptor de tele? Bueno, es parecido, hermano, porque la televisión también, mire cómo todo se da. La TV, la televisión, es el receptor, ¿cierto? Pero alguien le envía esa señal a la televisión, que es el satélite. Lo mismo que un celular. El celular es un receptor y alguien envía la señal a ese celular y también es el satélite. Y ahí están para que usted pueda entender cómo actúa a sí mismo en los ejemplos que le estoy dando del celular o una televisión o una radio que necesita una antena, que necesita una señal, a sí mismo en lo espiritual. Así actúan estas entidades. Nosotros somos los receptores. Las personas tenemos receptores que tenemos que quitar todo tipo de receptores de influencias pecaminosas, de influencias de daño, de violaciones, de trauma, porque estas se activan en cualquier momento porque las señales en el mundo espiritual se están enviando. Entonces, cuando hablamos sobre emisores, es un espíritu, el emisor es un espíritu que envía una señal de influencia desde los aires, el segundo cielo. Recuerden que el segundo cielo está plagado de demonios. Lo hemos enseñado en nuestras clases también, donde hemos visto este tipo de enseñanza. Y el segundo cielo es donde están las máximas influencias de demonios y espíritu inmundo. Entonces, este espíritu del emisor trabaja enviando señales e influencia en los aires, en el segundo cielo. Entonces tenemos el emisor en el segundo cielo que está constantemente enviando una señal. Y esa señal no es solamente de día o no es solamente de noche, es constante, día a día, hermano. Por eso es que aún usted dirá, pero que yo cuando yo me duermo, yo ya no siento esa señal. Esa señal sigue. Por eso es que hay sueños también. Hay sueños, hermano. Dentro de la enseñanza, tengo una enseñanza llamada que los sueños hablan. Y que muchas veces lo que soñamos nos están diciendo algo y hay que colocar ojo también a eso. Porque también hay espíritus que entran a través de los sueños. Hay pecados que también entran a través de los sueños. Hay pecados sexuales que entran también a los sueños porque hay receptores. Ahí trabaja Lilí, sucubo y incubo, que es un tema también muy larguísimo de enseñanza. Entonces, esos pecados de concupiscencia, de sueños eróticos, esos son señales que en el sueño se están dando. Y luego las personas de repente aparecen, hermano, con problemas sexuales. Hay sueños también de muertes que se provocan en los sueños. Se envió una señal, el emisor envió una señal en los sueños y usted soñó con muerte, con accidente. Por eso que usted tiene que inmediatamente cortar todos los sueños que no vengan de Dios. Porque usted soñó muerte, soñó que accidente, soñó suicidio, soñó que lo mataban, soñó que le robaban. Entonces usted despertó y fue a trabajar y empieza y tuvo un accidente. A lo mejor tuvo un asalto o vio un daño o un trauma pasó. ¿Y qué pasó ahí? Es porque se envió una señal. Miren qué interesante, hermano, porque estos emisores envían las señales aún en los sueños. Aún en los sueños se pueden manifestar esta señal. Recuerde que estamos hablando sobre el tema emisor, receptor y vector. El emisor entonces es el que envía, es el emisor, envía la señal. La señal en el mundo espiritual son influencias en el aire. Entonces, cuando él encuentra un receptor, una persona, ese receptor, si tiene alguna influencia de contaminación, esa señal que se envió va a ir al receptor y es atrapado en un mundo espiritual, en cárceles espirituales,
de esa influencia espiritual. El emisor, entonces, volvemos al punto para que usted pueda bien entender lo que estamos enseñando, es un ataque de señales muy influenciarias de espíritus que están en los aires, en el segundo cielo. Y tenemos el receptor, que es algo en el interior. El receptor es algo que está dentro de la persona. Tiene la capacidad o probabilidad de recibir la influencia de un espíritu. Ese es el receptor. El receptor es algo que está en el interior. La Escritura dice, ¿de dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es acaso de vosotros mismos? ¿De dónde de vosotros mismos? De adentro. De adentro. Por eso es que todo proviene de adentro. Ahí está, ese es un receptor. Ejemplo, los que tienen pecados sexuales, pecados de mentira, todo proviene de adentro. ¿Y por qué les cuesta dejarlo? ¿Por qué les cuesta quitarlo? Porque esa señal está activa. Entonces hay que destruir, desbaratar el emisor. Mire, hermano, el diseño hermoso. Hay que destruir en el nombre de Cristo Jesús, ir directamente al emisor, porque el emisor es el que envía la señal. El emisor envía la señal al receptor. Si una persona le gustaba en el mundo robar y constantemente robaba porque estaba influenciado por una entidad demoníaca y le gustaba robar, luego llegó a Cristo. Cuando llegó a Cristo, aceptó a Cristo como su Salvador, y aquí las cosas son hechas nuevas y todo lo demás que conocemos, pero si ese receptor, escuche esto lo que estoy diciendo, si ese receptor que trajo usted a Cristo no lo entregó completamente, ese espíritu de robo no lo entregó completamente, se puede activar. ¿Por qué? Porque la señal siempre va a estar. El cuidado es la señal, el problema es la señal, hermano. Y esa señal que está ahí constantemente, usted llegó a Cristo y ya usted buscó de Dios y activó, y con los domas y con la palabra y Dios lo está usando en este tiempo. Pero si usted descuida, ese receptor se va a activar por la señal. Y en cualquier momento, usted va a ir por la calle y a alguien se le va a caer la billetera, usted va a saber que está gordita, que lleva mucha plata, y usted va a decir, es una bendición del Señor. Y no, hermano, no es una bendición del Señor, porque usted sabe que la persona a quien se le cayó, entonces usted tiene que devolverla. Pero él, como tenía un receptor, esa señal inmediatamente envió el receptor del robo. Y que si no la canalizó, no entregó ese receptor, se activó y usted va a tomarlo como una bendición. ¿Me explico? Entonces hay que tener cuidado, hermano, sobre el emisor, el receptor, y todavía no dentro al espíritu de los vectores. Cuando se transmiten de un lugar a otro, también en las ropas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, también se pueden activar estos receptores a través de ambiente, aire, atmósfera. Conversaba con los chiquillos del centro de habitación, donde ya mañana estoy juntamente con ellos, estoy ministrándoles los viernes, los sábados, los domingos, solo estar con ellos también ministrándoles la palabra del Señor, y ha sido una enorme bendición, así que un saludo para todos ellos, los que también están ahí, muchas veces se conectan cuando está el tiempo para poder escuchar estos temas. Entonces le hablaba a ellos que a veces hay influencias que están contaminando en los aires. Un hermano me decía que iba por la calle, que consumía antes de llegar al centro de habitación, consumía droga, consumía marihuana. Y él decía, empezó a buscar de Dios, y está en el centro de la habitación, y está en la palabra, está buscando, está siendo ministrado, y dice que fue a trabajar. Y cuando fue a trabajar, dice que de repente sintió un olor como a pasto quemado. Y cuando olió, hermano, cuando olfateó ese pastito, dice que en su ser se acordó del pasado, se acordó de lo que él antes hacía, y ahí donde llama la atención, porque hay espíritus que están ahí todavía, y él decía, yo he buscado de Dios, yo he estado orando, yo he estado ministrándome, pero cuando sentí el olor, no sé por qué, me dieron ganas nuevamente de ir, pero lo reprendí en nombre de Cristo Jesús. Pero mira, el punto es que a él le dieron ganas, después de un tiempo, le dieron ganas cuando solamente olfateó, olió ese olor a hierba, él sintió ganas. ¿Qué pasa ahí? El receptor.
se envió una señal, el emisor. Y él, que es el receptor, porque todavía hay algo ahí que no ha sido entregado, se activó, porque una señal que se envía. Entonces, el enemigo es astuto. Recuerde que el enemigo trabaja con información. El enemigo trabaja con historial. Y eso significa que él conoce tu pasado. Antes de llegar a Cristo. Antes de llegar a Cristo. Y aún dentro de Cristo también nos conoce nuestro historial. Él sabe lo que la área en que quizás tenemos caída. Y de esas mismas caídas, Él también hace en que podamos ser contaminados. Las tentaciones son provocadas por un deseo. La tentación es provocada por una información. La tentación viene por una manifestación. Entonces nosotros no tenemos que dar lugar a una manifestación. Y ahí es donde vienen estos espíritus que son influenciados para contaminar en el mundo espiritual. Hoy el tema es emisor, receptor y vectores. Entonces, la capacidad en nuestra vida de los derechos legales de los ancestros, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque vienen estos espíritus, porque son señales en el mundo espiritual y estos pueden venir por los ancestros. La base está en Éxodo capítulo 20 del 4 al 6. Pueden venir también de la niñez, segunda de Samuel 4:4. Y también nosotros en la vida sin Cristo, la vida en el mundo, también pueden venir estos receptores, estas señales que se envían para los receptores, según Efesios capítulo 2, verso 1. Entonces, todo tipo de receptores, temores, muerte, pobreza, sexo ilícito, violaciones, amarguras, fobias, traumas, todos estos tipos de confrontaciones hay que neutralizarlas bajo el poder de Cristo el Señor. Una persona, ejemplo, cuando lo asaltan, se queda como un trauma. Se queda como un trauma. Hubo una persona cristiana que lo asaltaron y cuando lo asaltaron después no quería ni ir a trabajar porque tenía miedo de que le pasara algo. Y ahí se produjo ese receptor. Y cada vez el enemigo que pasaba algo, él enviaba esa señal, una señal de ese receptor de miedo, de robo, que le van a pasar algo, porque a los receptores se activan por la señal que se envíe. Sin un receptor por dentro, cuando el mensaje es enviado, si no encuentra un receptor, la transmisión es abortada, sin llegar a cumplir la misión del enemigo. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos que necesitamos cubrirlo bajo el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú ya no sientes ese receptor de lo que tenía, sinceramente es porque ya Dios está tomando el control. Cuando una persona en el mundo, ejemplo, le gustaba fumar y fumaba constantemente, viene a Cristo. Ahora hay que hacer una administración de lo que venía, porque el enemigo va a usar la misma área para hacerte caer, para hacerte pecar. Los mismos receptores, el enemigo siempre trabaja con el pecado, que es el mismo de Génesis al Apocalipsis. El problema del enemigo, que es estratega, trabaja con diferentes tipos de estrategias, pero el pecado va a ser siempre el mismo. Entonces, si una persona en el mundo le gustaba fumar, llegó a Cristo, fue quitado, pero el enemigo va a colocarle eso, porque el enemigo viene por los 5 sentidos, trabaja por los 5 sentidos, y cuando uno ole, lo mismo que le hablaba del hermano anteriormente, que sintió el olor a marihuana y ya le dieron como ganas de fumar, y hay personas también, o del alcohol, o de una mentira, o de que estuvieron en lugar ilícito. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque también viene por la vista. Entonces, cuando una persona en el mundo, una persona que llegó a Cristo y se entregó completamente al Señor y entregó ese receptor de fumar, porque antes cuando estaba en el mundo fumaba cajetillas de cigarro, pero llegó a Cristo y fue ministrado. Esa es la diferencia, que hay que ser ministrado de ese receptor. Y este hermano dice que ahora cuando siente el olor a humo, dice que le dan ganas de repugnancia, le dan ganas hasta de vomitar. ¿Y eso por qué? Porque el receptor, esa señal que envía de fumar, ese receptor está inactivo. ¿Por qué está inactivo? Porque Él lo entregó a Cristo. Ahí, hermano, donde nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que estos receptores puedan quedar inhabilitados. Santiago capítulo 1, verso 4 dice, 14, Santiago 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y mira el término que dice, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es atraído. ¿Por qué?
porque se envía una señal y es atraído por el receptor que está en la vida, por la señal. Entonces, atraído el receptor a la señal. Mire qué interesante. Entonces, volvemos al punto, porque estos espíritus se manifiestan del receptor y se manifiestan producto de las concupiscencias del corazón. El verso 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido y dado a luz el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Emisor, receptor y vector es el tema de hoy. Entonces, cuando hablamos sobre los emisores, estos trabajan como encargados de emitir una señal. La tentación, la pasión, etcétera, las personas que desean, que son afectadas, trabaja en una unidad con un espíritu de receptor. Se generan mensajes, la información que envía a través es un canal para que ellos puedan también caer dentro de la gracia del Señor. Por eso que el problema de esto es que estos receptores, si no son canalizados, no son ministrados, no son entregados, se van a volver a activar. Se van a volver a activar. Usted recuerda también la palabra del Señor cuando hablamos, David tuvo un receptor también. Y de David también vino a través de la sangre. A la sangre del receptor de la iniquidad. 10 generaciones antes, cuando Judá obtuvo sexualmente con Tamar, en el libro de Génesis capítulo 38, versos 13 y 18. Mire, 10 generaciones antes, ese pecado de sexo, cuando Tamar, hermano, el pecado fue dañada por Judá con un pecado sexual. Después, 10 años después, le acarrea lo mismo hacia David. Los problemas de David, un pecado sexual, lo que también menciona 2 de Samuel 12. Y después los problemas de los hijos de David. Y después tenemos también a Absalón, que violó a las concubinas de su padre David. Luego Salomón, que tuvo casi 1 millón de mujeres, hermano. Amón violó a su hermana Tamar. Es otra Tamar, la que menciona en 2 de Samuel 13, versos 10 al 15. Entonces todo esto se produce por una genética de espíritus que van de generaciones tras generaciones. Entonces es necesario entregarlos al Señor para que no tomen su lugar, y así de esa manera podamos ser libres. Cuando estamos hablando entonces en esta enseñanza sobre los emisores, recuerde que están los emisores, receptores y los vectores. Ya vamos a entrar sobre los vectores. Este espíritu entonces de los vectores son espíritus que son muchas veces de los que después de que han sido expulsados de algún cuerpo, se quedan en algún lugar. Se pueden quedar en figura, en ropas, en muebles viejos, en casas abandonadas, en ambientes oscuros. Se pueden quedar. Así trabajan los espíritus de los vectores. Por eso es que terminan los vectores es un término que se deriva de un vocablo latino que significa que conduce. Un vector es un agente que transporta algo a otro lugar. Ese es un vector. La definición de un vector remite a un término que alude a algo que conduce, o sea, en el sentido es un agente que transporta algo de un sitio a otro sitio. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque esta influencia de los vectores son los que transportan espíritu. Escuche esto, quizás usted dirá que esta enseñanza, hermano, usted dirá que ¿de dónde la está sacando? Bueno, vamos a la palabra del Señor y le voy a decir algo más. Y que es importante, que estos espíritus cuando salen se pueden quedar en algunos lugares y de ahí de esos lugares pueden moverse esperando o cuerpo, o también pueden ser de una cosa contaminada, se pueden mover a través de cosas, de anatemas y de las prendas o de las ropas. Veamos qué dice la Escritura en el libro de la Reina Valera, que ha sido Reino Cipriano Valera, dicen 1960, Judas capítulo 1, verso 23. Dice: a otros salvad, arrebatando de lo del fuego, y de otros teniendo misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su sangre. Escuche bien lo que está diciendo. Estamos hablando ahora sobre los vectores. Los vectores son los que trasladan, son espíritus que se trasladan, se mueven de un sitio a otro sitio. Judas 1:23, lo voy a leer nuevamente, dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor,
aborreciéndole aún la ropa contaminada por su sangre. Existen espíritus que se transportan a través de las prendas de ropa. Le voy a leer la versión CST. Dice, salvad cuantos podáis, arrebatándolos del fuego eterno, compadeceos de otro y ayudarlo, pero no dejéis arrastrar por sus propios pecados, sino bien aborrecer hasta la ropa. Miren lo que dicen, sino más bien aborrecer hasta la ropa que hayan contaminado por sus acciones inmorales. Tremendo. Dice ahora esta versión de HH, algunos salvarlos sacándolos del fuego, que tengan compasión de otros, aunque cuídense y aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Qué tremendo, hermano, lo que hoy estamos conversando, porque hemos hablado sobre los espíritus emisores que envían señales, espíritus de los receptores, que en las que los concupiscencias que están en el corazón y que en cualquier momento por esa señal se activan, y luego ahora estamos hablando sobre los vectores. Y esta palabra nos dice que aquí hay espíritus que son contaminados aún en las prendas de ropa, y por las prendas de ropa, dice, a través de pecados de inmoralidad, a través de pecados sexuales o también a través de mala vida. Entonces, si usted hizo una mala obra, ¿cómo lo digo, hermano, porque pueda entender? Si usted pecó, mire lo que estoy diciendo, si usted pecó con su prenda, con su ropa, pecó, falló, esa prenda de ropa fue contaminada por el pecado. Y si esa prenda de ropa usted la dejó ahí o yo no la usó más, y viene otro y se la coloca, lo que usted hizo se transporta hacia otro vector, emisor, receptor, vector, porque los vectores se trasladan de un lugar a otro. Leíamos el texto anterior, dice, aborrecer hasta su ropa que han contaminada por sus acciones inmorales. La otra versión decía que sean contaminados por su mala vida. O sea, estos espíritus se pueden mover. Por eso es que es recomendable, hermano. Mire, le voy a dar un consejo en el nombre de Cristo Jesús. Si usted compró una ropa de segunda mano o usada, haga una oración por esas prendas. Y se lo digo con el temor del Señor, porque le amo y quiero enseñarles. Ore por esas prendas de ropa. Ore, santifíquelas, purifíquelas, porque usted no sabe de dónde viene la procedencia. Y los espíritus, según lo que leímos, lo que hemos estado enseñando, los vectores se van moviendo de sitio en sitio. Ellos pueden trasladarse de un sitio a otro sitio a través de las ropas. Entonces, usted no sabe la procedencia de la ropa que se compró, no sabe de cuál es la procedencia, qué hizo él con esa ropa. Y según esa mal forma de vida, acciones inmorales, contaminación y una mala vida, entonces ese hombre contaminó hasta su vestidura. Y luego la dejó ahí y apareció alguien y luego la compró, se la regalaron. Hermano, en el nombre de Cristo Jesús, ore por esas prendas de ropa. Usted, si compra algo, una prenda de ropa usada, ministre esa ropa. Usted tiene que orar por esa ropa, porque hoy estamos hablando sobre los emisores que envían una señal en el mundo espiritual a través del aire. Luego están los receptores, que son las concupiscencias que se activan en cualquier momento, receptores, porque alguien se envió una señal. Y ahora estamos hablando sobre los vectores. Y según el pasaje, lo que leímos ahora en Judas, capítulo 1, verso 23, dice que aún lo contaminado hay que sacarlo. Hayan contaminado de su ropa, está diciendo esa palabra, hermano, qué tremendo esto. Por eso dice, salvad cuantos podáis, arrebatándolo del fuego eterno, compadeceos de otro, ayudándolo, pero no dejéis arrastrar por sus propios pecados, sino más bien aborrecer hasta sus propias ropas contaminadas por sus acciones inmorales. La otra versión dice que por su ropa de contaminación, por su mala vida. Entonces nuestras ropas pueden transportar espíritus.
Nuestras ropas pueden transportar espíritu, hermano. Por eso los vectores transportan. Tenemos base bíblica también. Si usted lee la palabra del Señor, cuando a Pablo le traían las prendas de ropa, le traían los paños, le traían las prendas de ropa a Pablo. Pablo oraba, solo oraba, ministraba la santidad, ministraba sanidad. Luego la gente la llevaba a sus casas, la gente se colocaba esas prendas de ellos y eran sanos. Es porque en el mundo espiritual estos espíritus se mueven, se transportan. Nosotros podemos transformar, aleluya, podemos transformar ambientes de gloria. De lo que tú eres puede ser traspasado, de lo que tú eres puede ser movido de un sitio a otro en santidad. Pero el enemigo también puede moverse sobre los vectores de prendas de ropa y traspasar espíritu demoníaco, espíritu de inmundicia, espíritu de contaminación, espíritu de pecado, de inmoralidades. Y le hablaba sobre la ropa usada, que hay que orar. Hay que orar. Si usted no tuvo el dinero para comprar algo nuevo, usted ore por esas prendas. Ore, santifíquelas, porque usted no sabe la procedencia de ese espíritu, de esa persona que quizás qué espíritu tenía. Y esos espíritus se transmiten. Ahora también, si es una prenda nueva, también coloque manos, hermano. Sí, también hay que colocar manos, porque también todas las prendas de ropa no sabemos de qué procedencia. Y la gran mayoría de los que hacen la ropa son estilistas y muchos son gay. No estoy en contra, no estoy diciendo nada en contra, hermano, para que no me malinterprete. Yo estoy hablando sobre el espíritu, sobre la entidad. Entonces, de contaminaciones homosexuales. Y la gente se coloca esas prendas y los diseñadores son homosexuales. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado sobre este espíritu de los vectores que se transportan de esta manera. También pueden estos espíritus vectores se transportan también a través de muebles antiguos, esas cosas antiguas de gente que se trasladó y que vivieron en esa casa. Hubo pecado, hubo suicidio, hubo muerte. A través de los muebles antiguos también se trasladan estas entidades. Y luego la persona compró un mueble viejo porque antiguo lo colocó en su casa y empezaron a ver también manifestaciones. Cuidado con eso. Mucha gente le gusta coleccionar cosas antiguas. Cuidado con eso, hermano. Mucha gente dice, no, es que este mueble es muy antiguo y viene de la fulana tanta. Y hermano, hay contaminaciones que vienen por los muebles antiguos. Las joyas usadas también hay que tener cuidado. Las casas habitadas de otros dueños. Si usted compró una casita, usted ore por esa casita. O si usted va a arrendar en algún lugar, usted tiene que colocar mano en ese lugar, porque no sabe de dónde viene la procedencia. O si usted va a arrendar un cuarto, usted, hermano, coloque mano ahí y ore en el nombre de Cristo Jesús, que se vaya toda contaminación, todo pecado. Porque en el mundo espiritual, estos espíritus andan por los aires, buscan dónde posar, buscan un lugar, buscan una casa, buscan un bayit, buscan un oiko, que también en el hebreo y griego es casa, y buscan un lugar para que ellos puedan quedarse seguros y no puedan ser denunciados para ser quitados o irse a sus lugares de origen, al abismo. Entonces, a través de los vectores, ellos pueden moverse. Tenemos también el mundo de los espíritus de los nahuales, que no voy a alcanzar ya a darlo. Estamos hablando sobre el espíritu de emisores, receptores, vectores, pero también está el mundo de los espíritus nahuales, que son los animales, hay espíritus demoníacos que también se transportan sobre los animales, sobre perros. Por eso que el perro a veces, hay perros que a veces son endemonizados por entidades, por influencia. Pero eso es otro tema, hermano, porque no, ya por el tiempo me está alcanzando. Pero lo importante es que nosotros podamos entender que solo el dunamis de Cristo, solo el poder de Cristo puede romper todas estas maldiciones, todas estas concupiscencias de Satanás. Por eso vuelvo al punto y quiero quedarme un poco, hermano, sobre lo que dice Judas 1:23. Entonces, que cuando nosotros tengamos algo, tenemos que santificarlo. Jehová le dijo a Moisés, ora por todos los utensilios de la casa, o sea, por el templo, por la tienda, ora por todos los utensilios. Y ahí estaban los vasos, las copas, todo lo que era ahí, y usted aquí estará eso contaminado. Jehová les dio una orden, dijo, ora por todos los utensilios y santifícalo. Esa era la orden de Jehová, santifícalo. Asimismo nosotros, todo lo que tengamos, todo lo que traigamos, todo lo que compremos, hermano, santifíquelo en el nombre de Cristo Jesús, porque no sabemos la procedencia de cuál venga.
Por eso hablaba anteriormente sobre la ropa, sobre la vestimenta. Entonces, sobre nuestra ropa, nosotros tenemos que pedirle al Señor. Si no podemos comprar algo nuevo, y si usted compró algo usado, ore, santifique y reprenda toda contaminación, porque por las prendas de ropa, leímos el pasaje bíblico, que por las prendas de ropa, estos espíritus también pueden moverse. Y entonces nosotros necesitamos que en este tiempo podamos entender en que solo el poder de Cristo Jesús, solo el poder del Señor nos puede hacer libres. Existen espíritus en el mundo espiritual. Estos espíritus rondan los aires, que son los emisores. Se mueven los emisores en el aire buscando, llevando, activando. Son las señales. Las señales continuamente están día y noche, emisores, emitiendo señales. Y luego se encuentra un receptor, una persona, un receptor que tiene algún pecado oculto, contaminaciones, que tiene algo que no ha dejado, entonces esa señal que se envió se empieza a activar. Por eso que la gente dice, yo he pasado un año sin hacer nada, sin pecado, y de repente se activó y cayó en lo mismo. Y cayó en lo mismo que años atrás le había sido quitado. ¿Por qué pasa eso? Porque es un receptor que estaba ahí. El enemigo envió una señal a ese receptor y se activó. Entonces el cuidado de nosotros, hermanos, es poderle pedirle al Señor que nos ayude. Y sobre todo, también sobre los vectores. Los vectores se mueven en diferentes. Los vectores son los que transportan. Los vectores son los que transportan estas entidades de espíritu inmundo, de demonios, y son trasladados de un lugar a otro lugar. Así actúan los vectores. Leímos Judas capítulo 1, verso 23. Aún de las prendas de ropa dice que los demonios se transportan. De las prendas de ropa estos demonios pueden moverse. Por eso, hermano, a orar, a santificar todo lo que le llegue a la mano, todo lo que llegue ahí, a orar, a interceder, a romper, porque no sabemos la procedencia. Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca. Hoy otro tema más, otra enseñanza más a través de El Sonido del Cielo. Y ha sido un placer compartir, hermanos, este hermoso tema. Hoy el tema es emisor, receptor y vector. Nos quedó pendiente también otro tema que es el mundo de los nahuales, el mundo de los animales cuando son influenciados también por entidades demoníacas. Pero para otra oportunidad quizás vamos a hablar otros temas más. Gracias, amigos, gracias por haber estado compartiendo en esta tarde de bendición, una tarde que haya sido de bendición para su vida, que Dios les fortalezca, y todo espíritu de emisor, todo espíritu de receptor y todo espíritu de vector sea anulado, sea neutralizado, sea quitado y sea abortado y no tenga lugar de origen, y todo acuerdo en la mesa de los demonios sea destruida por el poder de Cristo Jesús, y en la sangre de Cristo, y en la sangre de Cristo, y en la sangre de Cristo. Por Cristo somos más que vencedores. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga mucho. Gracias por compartir esta bendición a través del Sonido del Cielo. Muchas gracias, amigos, hermanos. Dios nos bendiga. Muy buenas noches.